¿Acaso no hemos jugado alguna vez a pensar un deseo? Hagámoslo ahora otra vez. Por favor, piense un deseo. Cualquiera que haya sido este, su mente lo ha pensado de dos maneras posibles. En forma de imágenes, visuales, auditivas, táctiles, que constituyen un modo simple y rápido de imaginar las cosas, o en forma de palabras, que es como pensamos casi siempre, porque con palabras, con conceptos, podemos concebir las ideas más abstractas y simbólicas. Los conceptos son la base del pensamiento. Si observamos con detenimiento este parque y nos preguntamos qué hay en él, encontraremos seguramente más de un centenar de cosas diferentes. Pensar en ellas, de una en una, sería largo e innecesario. Lo que hace entonces nuestro pensamiento es simplificar el proceso y agrupar a los elementos que tienen algo en común bajo una sola idea, con una sola palabra. Por ejemplo, ciclistas, pájaros, personas o árboles. Estas agrupaciones mentales constituyen los conceptos. Elaborarlos es la primera habilidad del pensamiento. ¿Imagina la vida sin conceptos? Necesitaríamos un nombre para cada cosa y sería imposible poder comprenderlo todo y poder pensar. A través de los conceptos podemos representar en nuestra mente todo el mundo, todas las ideas. Cosas concretas como muñeco o flor, hechos como cantar o leer, cualidades como alegre o asustado, o ideas abstractas como el amor o la vida. Pero ¿cómo almacenamos los conceptos en nuestra mente? Los psicólogos creen que guardamos en el pensamiento un ejemplo concreto y específico para cada concepto. A esto lo llaman prototipo. Todos estos elementos son sillas, pero una de ellas se parecerá más que las demás a su idea de silla. Cuanto más se corresponden las cosas que pensamos con nuestra idea, con nuestro prototipo, más pronto las reconoceremos y más deprisa pensaremos. ¿Cuál de entre todas las aves es para usted el prototipo de un pájaro? Aunque las avestruces y los pingüinos también son aves, ponen huevos y tienen plumas. Casi todos pensaremos más en la imagen de un gorrión al imaginar un ave. Los prototipos nos valen para reconocer los conceptos con rapidez. En realidad, se trata de un pequeño truco que utiliza el pensamiento para ser más eficaz. Los conceptos no están desordenados en nuestra mente. Por el contrario, los tenemos muy bien organizados. Para ello utilizamos las jerarquías. Si nos preguntamos qué es esto, podemos contestar que se trata de un animal, de un pájaro o de un gorrión. En realidad, es las tres cosas. Pues bien, estos tres niveles de explicación son las jerarquías. En cada momento, nuestra mente pensará en el nivel necesario. Si estamos haciendo un examen de biología, tendremos que pensar en un gorrión. Pero en una conversación normal sobre un tema cualquiera, será suficiente pensar que es un pájaro. Las jerarquías nos permiten pensar al nivel de dificultad necesario. Así somos más simples y eficaces a la hora de organizar nuestros conceptos. Igual que para construir una casa se necesitan los ladrillos, para pensar se necesitan los conceptos. Sin ladrillos no hay casa y sin conceptos no hay pensamiento. Un niño de 3 años conoce apenas 300 conceptos, pero a lo largo de su vida seguirán incorporándose a su conocimiento muchos otros, de tal modo que cuando sea adulto manejará aproximadamente 10.000 palabras, aunque podrá comprender el doble o el triple. El
pensamiento y el lenguaje están estrechamente unidos. En general, cuanto mejor hablamos, mejor pensamos y viceversa. La mente humana tiene una primera habilidad que acabamos de ver, la capacidad de utilizar conceptos. Pero también posee otra habilidad extraordinaria, la capacidad para solucionar problemas. Gran parte de nuestra actividad diaria es rutinaria. Nuestro pensamiento no tiene que esforzarse demasiado. Para muchas situaciones tenemos respuestas automáticas. Pero también a lo largo del día nos encontramos con situaciones nuevas para las cuales no tenemos una respuesta elaborada. Entonces tenemos que idear una solución. Imagine que va a ver a una amiga y que ha olvidado el piso en el que vive. ¿Qué hace? ¿Abandona su propósito? Desde luego que no. Casi nadie lo haría. Todos sabemos que tenemos ciertos recursos y confiamos en ellos. En esta situación y en otras parecidas, nuestro pensamiento funciona así. Definimos el problema. Después, desarrollamos una estrategia para solucionarlo. Y a continuación, comprobamos si funciona. La estrategia más simple y más rápida que utiliza nuestro pensamiento para resolver problemas es intentar una solución cualquiera, al azar, y esperar a que funcione. Se denomina ensayo y error, y para muchas situaciones es el único método adecuado. Por ensayo y error optamos por la puerta de la derecha o de la izquierda cuando no sabemos cuál es, o tratamos de arrancar nuestro coche de nuevo si es que no ha funcionado a la primera. Pero este método de solución de problemas no es siempre el más adecuado. No, aquí no es. Perdone, gracias. Existe un segundo modo de solución de problemas. Se denomina algoritmo y consiste en probar todas las soluciones posibles hasta encontrar una correcta. Si en nuestro edificio hay solo 10 viviendas, podemos optar por llamar a las otras 9. Probablemente acertaremos antes de llegar a la última. Aunque usted no sea aficionado a los pasatiempos, no tardará mucho en encontrar palabras combinando estas 3 letras. Todas las opciones posibles son solo 6, y de ellas, 2 corresponden a palabras españolas. Solucionar este problema por algoritmos es lo más inteligente. Pero, ¿qué sucede si tenemos que manejar todas estas letras para formar palabras? A razón de 10 segundos por combinación, tardaríamos en revisar las 40.320 combinaciones posibles varios días. Los algoritmos, por tanto, tampoco son siempre el método adecuado. Si nuestra amiga vive en un edificio de 10 pisos, con 8 viviendas en cada piso, no nos plantearemos intentar las 80 soluciones posibles. Ante este tipo de problemas, nuestro pensamiento busca un camino más corto y más eficaz, tratando de encontrar soluciones más originales o ingeniosas. Este es el tercer modo que tiene el pensamiento para solucionar problemas. Se llama heurística. Por la heurística, el ingenio, la humanidad históricamente ha resuelto los pequeños problemas y ha llegado a los grandes descubrimientos. Aplicando la heurística, resolveremos nuestro pequeño pasatiempo. La experiencia nos dice que en español la U con diéresis va siempre detrás de la G y delante de la I. Así, encontrada la sílaba gui, habremos descubierto la clave y con ella la palabra pingüino, el que no nos parecía el prototipo de pájaro. Ensayo y error, algoritmos y heurística son las 3 estrategias de solución de problemas.
vida nos presenta dificultades constantemente. ¿Qué estudios elegir? ¿A quién votar? ¿O qué hacer si he perdido el autobús? Nuestro acierto en la toma de decisiones dependerá mucho del proceso de razonamiento que empleemos, de cómo conjuguemos la nueva información con los conocimientos anteriores. Hay dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Veamos esta serie de fichas de dominó y tratemos de saber cuál es la que falta. 6 blanca, 5 blanca, 4 blanca. Si arriba decrece y abajo no cambia, la siguiente será 3 blanca. Nuestra mente ha funcionado haciendo una deducción. Pero no solo deducimos al hacer este tipo de problemas o cuando trabajamos con matemáticas. También deducimos en la vida corriente. Sabemos que el llanto implica dolor o malestar. Si un niño llora, es que algo va mal. La deducción se basa en la experiencia. De lo que sabemos, deducimos. Otras veces nuestro pensamiento hace el recorrido inverso y generalizamos una idea o un hecho particular. Es decir, pensamos, por ejemplo, que si una cosa ha pasado una vez, podrá pasar más veces. A esto se llama inducción. Si un niño toca algo ardiendo y se quema, probablemente no lo volverá a hacer más. Si razonáramos de modo lógico, solucionaríamos nuestros problemas bastante bien. Pero a menudo cometemos errores, deducimos e inducimos mal, porque partimos de planteamientos falsos. Somos obcecados, tenemos prejuicios y dejamos que nuestros sentimientos interfieran en el pensamiento. La verdad es que no estamos programados tan lógica y sistemáticamente como lo están estas máquinas. Una de las más grandes consecuciones de la mente humana ha sido el intento de simular su propio pensamiento en las computadoras. A esto se ha llamado inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el resultado del trabajo conjunto de psicólogos del pensamiento y expertos en ciencia de la computación. Su utilización práctica es hoy día imprescindible. Nos ha suministrado robots industriales, sistemas para pronosticar el tiempo, satélites de telecomunicación. Resulta fundamental para la medicina o la economía y ha creado un jugador de ajedrez tan famoso y desafiante como Deep Blue. El ordenador Deep Blue compitió con el campeón del mundo Garry Kasparov. Mientras que Kasparov ideaba 2 jugadas al segundo, Deep Blue registraba en sus circuitos electrónicos varios millones. Algoritmos frente a heurística. Las computadoras son más fuertes en aquellas áreas en las que el pensamiento humano es más débil. La manipulación de enormes cantidades de datos, la recuperación exacta de la información contenida en la memoria y la lógica impecable en la toma de decisiones. La mente humana, en cambio, puede charlar y oír música simultáneamente, sentir emociones, reflexionar sobre su propia existencia y usar el sentido común. Es muy interesante si vemos, chicos, acá. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando tú hablas de pensamiento, mira qué importante, ¿cómo se materializa el pensamiento? Por medio del lenguaje. Por eso el lenguaje es un sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, gestos o símbolos para transmitir información, es decir, ideas, pensamientos y sentimientos. Por eso el lenguaje humano es semántico o con significado. Pero claro, tampoco puedo decirte, porque sería muy equivocado, que toda persona para pensar siempre hará uso de qué? A ver,
o a través del lenguaje se expresa todo lo que pensamos. No. ¿Por qué? Porque obviamente el pensamiento es más complejo. Es por eso que hay áreas corticales relacionadas también con el lenguaje, como es el área de Wernicke, el área de Broca, el área de Luria, de Dejeriné. Esto ya lo hemos visto en bases biológicas. Pero por eso el lenguaje humano es el sistema más elaborado de signos que puede estudiarse. Por eso hay un significante y hay un significado. Y tiene que ser entendido de esa manera. Por eso, chicos, por eso es importante ver que el lenguaje es la facultad de representar, expresar y comunicar ideas y sentimientos por medio de un conjunto ordenado de signos. Por eso, una de las funciones del lenguaje es la comunicación, ¿no? En cuanto a lo que es la organización de las acciones, ¿no? Que va a llevar a cabo el individuo, y la representación porque puede ser reguladora y estructuradora de la personalidad. La lengua, porque es el conjunto de símbolos convencionales, y las normas para combinarlos. El habla es la realización concreta de la lengua. Entonces, cuando nosotros, ahí hablamos de la articulación, ¿no? Un conjunto de movimientos por los cuales se forman los fonemas y las palabras, el aparato fonoarticulador, que es el conjunto de órganos que intervienen en la emisión de sonidos articulados, y por eso hay etapas de la adquisición del lenguaje, ¿no? Por eso, la etapa lingüística, el llanto, el arrullo, los balbuceos, las variaciones de entonación, las emisiones de dos palabras, ¿no? Hasta llegar al habla madura. Por eso Skinner, Chomsky, Piaget, Vygotsky nos hablará sobre lo que es el lenguaje y sobre lo que es el pensamiento. Por eso cuando nosotros hablamos a partir de esto, de los llamados tipos de pensamiento, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque justamente en esa línea es importante poder entender que cuando se habla de lo que es pensamiento, ahí hay que saber ubicar muy bien, ojo, ¿a qué le llamamos pensamiento? ¿No? Por eso cuando se habla, ¿no?, de un pensamiento lateral y vertical, claro, ahí hay que tener cuidado. Claro, pues muchachos. Es por eso que cuando se habla de lo que es pensamiento, es muy importante ubicar ciertas nociones para no cometer equívocos. Claro, ¿no? Entonces, por eso es interesante, ¿no?, y es clave entender en ese punto que cuando se habla de lo que es pensamiento, ahí tenemos que estructurar adecuadamente a qué le llamamos pensamiento. ¿Qué entendemos por pensamiento? De manera más clara, más conceptual, más analítica, ¿no? Pues es por eso, ojo, que tú mismo que vas a postular a San Marcos, quizás ya has estado entrando a alguno de los seminarios que está organizando Masterclass, claro, en varios cursos, ¿no? Porque vas a postular a San Marcos. Claro, profesor, estoy pensando, ¿no?, quizás hoy día entrar al seminario que usted va a dar de filosofía. Claro. ¿Por qué? Porque te puede venir en el examen. No, te va a venir en el examen. Si vas a postular a San Marcos ahora en marzo, aunque sean 4 preguntas de filosofía, son 4 preguntas. Bueno, ahora que usted lo dice así, claro, ya tengo que tomar otra óptica acá y pensar de otra manera. Justamente por eso, muchachos. Vamos a ver acá.
El pensamiento es uno de los procesos cognitivos más complejos, más amplios, porque cuando pensamos, nosotros activamos todos los otros procesos cognitivos. El pensamiento tiene como característica el no requerir presencia de cosas. Esto es, cuando pensamos, no necesitamos tener las cosas al frente. Y vamos a utilizar nuestra memoria, nuestro aprendizaje, nuestros conocimientos, la percepción, el razonamiento, la comprensión, la interpretación, la reflexión. El pensamiento, por lo tanto, es uno de los procesos cognitivos más amplios y complejos. Nos refiere a lo que es nuestra experiencia subjetiva. Esto es, si tomamos subjetivo como lo contrario de lo objetivo, sacaremos como conclusión que lo subjetivo es lo más privado que tenemos, ¿no? Nadie puede saber lo que piensas si tú no se lo dices. Entonces, el pensamiento es una experiencia subjetiva. Piensa lo que tú quieras o piensa tus pensamientos es simplemente algo redundante, porque cada uno piensa, es dueño de sus pensamientos y piensa sus propios pensamientos sin que nadie se entere de ellos. Entonces, el pensamiento se refiere justamente a esto. Podemos interpretar o definir el pensamiento como una cadena de respuestas simbólicas que tienen como función principal representar el mundo real, ¿no? Situaciones que ya han sido experimentadas, situaciones que son posibles, situaciones que son deseables o situaciones que son indeseables. Todo eso podemos pensarlo. Ahora vamos a revisar cuáles son las principales funciones que cumple el pensamiento. El pensamiento tiene dos funciones fundamentales. La función que se conoce como representacional, y aunque suene redundante, se refiere a representar el mundo, y la función elaborativa, que se refiere a crear, elaborar, crear algo, conceptos y soluciones para problemas. Veamos la función representacional. Nosotros no empezamos a representar al mundo de pronto, tal y como es, sino que esto es algo progresivo. Cada uno va representando de acuerdo a los esquemas cognitivos que ha formado. Por lo tanto, un niño pequeñito, llamémoslo un niño de meses, representa el mundo de una manera muy diferente a cómo la representa una persona adulta, o un adolescente, o un niño de 10. Inicialmente, el niño tiene esquemas que son simplemente sensorio-motrices, o sea, guiado por sus sensaciones y los movimientos que produce. Luego ya va poco a poco armando lo que es su lógica y representa el mundo de manera diferente. Esta función representacional entonces tiene etapas. La primera etapa y la primera señal de que ya el sujeto empezó a representar el mundo es lo que llamamos la imitación diferida. Nos referimos a ella cuando hablamos de una imitación que se da en ausencia del modelo. Clásico en los pequeñitos, ¿no? Entonces tú le dices, a ver, imita cómo baila tu papá. Y el niñito baila sin que el papá esté allí presente. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de imitación diferida. Un nivel superior es el juego simbólico. En el juego simbólico, el niño ya arma una historia imaginaria basada en sus propias experiencias. Lo llevas al médico, le ponen la vacuna, entonces él empieza a utilizar objetos como símbolos. Agarra el lapicero y simula que esto es la jeringa, ¿no?, con la que le van a poner la vacuna. Y luego que le puso la vacuna al muñeco, la misma jeringa se convierte en el chupetín que va a recibir de premio. Entonces, muy bien, no lloraste, toma tu premio. Esto es, los símbolos son transitorios y no tienen necesariamente alguna relación con lo simbolizado. Luego de ello, y un nivel superior, de alguna manera, es el dibujo o imagen gráfica. También allí representamos al mundo. Y es un poco más complejo, aunque no lo parezca, porque plasmamos en un plano, que puede ser un papel, puede ser la pared, puede ser cualquier cosa, plasmamos nuestro pensamiento. El dibujo también tiene niveles. Esto es, al comienzo, el niño representa el mundo de una manera muy arbitraria. Puede hacer lo que nosotros decimos un garabato y
para él representa su mamá que está cocinando de repente. Un nivel superior es cuando el niño ya representa, ¿no?, a las personas, pero de repente de la cabeza le saca las piernas y le saca los brazos. Un nivel más elevado es cuando empieza a ver ya el cuello, los hombros, el tronco, las piernas, los brazos. Entonces, y posteriormente el dibujo se va a ir haciendo más fiel, más fidedigno a lo que es la realidad. Bien, el dibujo o imagen gráfica entonces es un tercer nivel de representación del pensamiento. El cuarto nivel es lo que llamamos la imagen mental. La imagen mental se refiere a la manipulación que podemos hacer de imágenes mentalmente. Por ejemplo, si yo digo, imagínense que tenemos un papel cuadradito y este papel lo vamos a doblar por la diagonal. Entonces nos quedaría algo así. Y a su vez este papel así dobladito lo volvemos a doblar por el medio. Entonces nos quedaría algo así. Y agujereamos la parte media central. Y luego lo desdoblamos. ¿Cómo quedan los agujeros? Tal vez quedan así. O de repente podría ser que quede así. O de repente quedan así. O tal vez así. Entonces, cuando nosotros estamos imaginando y manipulando estas imágenes, agarro mi papelito mentalmente, lo doblo, lo vuelvo a doblar, lo perforo, lo abro sin que se mueva y me fijo, estoy trabajando imágenes mentales. Indudablemente es una forma de representar el mundo mucho más elevada. Sin embargo, más complicado, complejo aún, es el lenguaje. En ese sentido, estamos viendo que el lenguaje cumple una función representacional. Representa el mundo por medio de símbolos, signos que son arbitrarios, llamado el idioma, y que es diferente inclusive en diferentes lugares. Es muy interesante por eso ver acá, chicos, ojo, que cuando se habla de lo que es, ¿no?, el pensamiento, por eso hay que tener mucho cuidado, pues ustedes ven el material que el profesor, de acá Masterclass, con el profesor Rafael, les hemos brindado, ojo, claro, o sea, vamos a ver ahí que el material, el libro está bien interesante, o sea, hay que darle y sacarle todo el provecho posible. Hablamos de un pensamiento creativo, ¿ok? Entonces, por ese lado, vamos a ver que cuando se habla del pensamiento creativo, permite visualizar la solución al problema desde perspectivas diferentes. La creatividad, claro, por eso la creatividad es una actividad cognitiva, ciertamente, pero para la creatividad, el objetivo es crear ideas a partir de ese pensamiento creativo. Por eso hay investigaciones que hacen referencia a fomentar la creatividad, desarrollar una base de conocimiento amplia y rica, fomentar la independencia, apoyar el uso de analogías, animar la curiosidad, aumentar el afecto positivo. Y este pensamiento va muy de la mano con el pensamiento divergente, porque se aleja de los conocimientos convencionales en el esfuerzo de desarrollar nuevas soluciones para un problema. Ese pensamiento divergente también se le llama lateral, como lo decía Edward de Bono, ¿no?, en el cual fundamentamos nuestras respuestas en lo aprendido con una base histórica y con un enfoque plenamente lógico. Pero en muchos casos es importante aplicar otra perspectiva a la resolución de problemas. Por eso podemos hablar de un pensamiento convergente o vertical, como también le llama de Bono. El pensamiento convergente es el que aplica el conocimiento existente y las reglas de la lógica como punto de partida para la solución correcta de un problema.
disminuyendo de esa forma el rango de soluciones potenciales para llegar a una respuesta correcta. Es por eso que el pensamiento convergente es un término convergente y divergente acuñado por Guilford. Claro, pues el pensamiento convergente es la capacidad de dar la respuesta correcta a las preguntas estándar, que no requieren de creatividad significativa. Entonces, por eso hay que establecer ahí las diferencias a este nivel, ¿no? Por eso es que cuando vemos personas, por ejemplo, el mismo examen de San Marcos, ¿no? El mismo examen de admisión a San Marcos. Hay que tener cuidado, porque el examen de San Marcos, ojo, no es igual, y en esto hay que ser muy claros, ojo, por eso cuando se habla del examen de admisión a San Marcos, no es igual al examen, por ejemplo, de un chico o chica que va a postular, por ejemplo, ¿no?, a la Universidad Federico Villarreal. No digo con eso que el examen de Villarreal, o sea fácil, sea papayita, no he dicho nada de eso. Pero sí hay que tener cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a encontrar a veces chicas o chicos que se confían. Claro, ¿no? Por ese lado, si tú aprendes a un nivel San Marcos, por ejemplo, yo te hablo en el caso de psicología y filosofía, acá que estamos en masterclass, yo te aseguro que vas a poder afrontar cualquier examen de admisión sin ningún problema. ¿Por qué? Porque acá ya hay que pensar de una manera más creativa, más analítica, ¿no? Yo sé que acá hay varios y varias que van a postular a San Marcos. Ahí hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado. Claro. Veamos acá. La función del pensamiento es la llamada función elaborativa. Elaborar es crear. Entonces, la función elaborativa del pensamiento se cumple cuando usando el pensamiento creamos algo, creamos conceptos. ¿Y qué es un concepto? Un concepto es un esquema, un concepto es una clase. Hay dos formas de crear conceptos. Voy a empezar por aquella que es menos conocida, probablemente, que es la llamada elaboración de conceptos por composición. ¿Cuándo decimos que elaboramos conceptos por composición? Cuando juntamos en el concepto elementos que en la vida real no están juntos. Por ejemplo, caballo y volar. En la vida real está junto, no lo está. Sin embargo, nosotros nos imaginamos un Pegaso, ¿no? El caballo alado que transportaba dioses y semidioses, ¿no? Según la mitología. Ese es un concepto creado por composición. Entonces, los conceptos creados por composición dan como resultado conceptos imaginarios. Cuando yo hablo de un Pegaso, ustedes se refieren o se remiten a una clase. Puede ser un Pegaso plateado, blanco, negro, marrón. Es una clase de animales que vuelan y transportan dioses y semidioses. Pero, sin embargo, es una clase imaginaria. Es un concepto imaginario, lo creamos. Creamos conceptos por composición para cumplir, ¿no?, lo que son leyendas, mitos, cuentos y una serie de creaciones imaginarias del ser humano. Entonces, el Pegaso, todos los seres creados en la mitología, los seres creados en las tiras cómicas, la sirena, la sirenita, de repente el minotauro, el centauro, el fauno, son seres que han sido creados. Sabemos a qué se refieren, pero sin embargo no tienen un correlato en la realidad. La forma más común, sin embargo, de crear conceptos es hacerlo por abstracción. Cuando creamos conceptos por abstracción, lo que hacemos es extraer características o elementos comunes de un grupo y ponerles un nombre. Entonces, los pasos serían,
Primero, observamos ejemplares. Segundo, reducimos todas las características a una unidad. Y en tercer lugar, sintetizamos los atributos en una sola palabra. Esa palabra es el concepto. La mayoría de conceptos que nosotros manejamos los hemos creado así y espontáneamente. ¿Cómo aprendiste el concepto de silla, por ejemplo? Porque te lo fueron diciendo, ¿no es cierto? Tu mamá te dijo, mira, te compré esta sillita. Y era de plástico, pequeñita, y bueno, era tuya. Fuiste a la casa de la abuelita y te dijo, mira, siéntate en esta silla. Y era grande, era verde, y era de metal de repente. Fuiste al colegio y te dieron una silla y te dijeron, siéntese en esa silla, y era marroncita, era pequeña, y de repente era de madera. Entonces, tenías silla, la roja, silla, la verde, silla, la marrón, la de metal, la de plástico, la de madera, y tú fuiste extrayendo las características comunes y le pusiste el nombre, silla, ¿no es cierto? Esa es la forma como nosotros vamos creando conceptos. Y esa manera de crear conceptos se denomina creación de conceptos por abstracción. Otra de las funciones que cumple el pensamiento en esta función elaborativa es dar solución a los problemas. ¿Qué es solucionar problemas? Solucionar problemas es tomar una decisión, ¿no? Elegir una alternativa entre varias. Y existen varias formas, varias estrategias para solucionar problemas. La más varia, la más fácil, es la denominada creación de solución de problemas por ensayo y error. ¿En qué consiste esta estrategia? En que nosotros vamos a ensayar, probar diferentes formas de solucionar el problema y si nos equivocamos, lo descartamos, probamos otra. ¿Funciona? Bien. ¿No funciona? Descarto. Pruebo otra. ¿Funciona? Bien. Si no funciona, lo descarto y sigo intentando. A esa forma de solucionar problemas es a lo que le llamo solución de problemas por ensayo y error. Algunos también le dicen tanteo, azar. Aquí no hay ninguna probabilidad, mejor dicho, las probabilidades no son certeras de que puedas solucionar el problema. Puede ser que sí soluciones, puede ser que no lo soluciones también. Otra forma de solucionar problemas u otra estrategia es la denominada recuperación de información. Como su nombre lo dice, lo que hacemos aquí es recuperar información. ¿De dónde? De nuestra memoria. Implica, por lo tanto, que nosotros tenemos almacenados cierto repertorio de posibilidades. Y lo que hacemos cuando nos enfrentamos a un problema es extraer de nuestra memoria una situación semejante a la que estamos enfrentando y utilizar el mismo método, la misma estrategia que en aquella ocasión nos funcionó. Este repertorio que tengo guardado en mi memoria podría ser que lo haya almacenado por experiencia directa, podría ser también por experiencia indirecta. Alguien me contó, alguien me dijo que si mi celular se caía en el agua, lo metiera en una bolsa de arroz y que lo dejara ahí un rato para que absorba el líquido. Entonces, si alguien me lo dijo y lo recuerdo, yo aplico la estrategia. Estoy utilizando recuperación de información. ¿Cuánta probabilidad hay de que me pueda solucionar el problema? Depende de cuán parecidas sean las situaciones. Si a mi amigo que me contó esa forma de solucionar el problema de mi celular, se le cayó el teléfono al agua, lo recogió inmediatamente, lo desarmó y lo metió en la bolsa de arroz, y a mí me sucedió exactamente lo mismo e hice lo mismo, puede ser que me funcione a mí también. Pero si a mí se me extravió el celular y lo encontré hoy en la mañana, el celular en el balde de agua, la situación es diferente y las probabilidades de que me solucione el problema también son más distantes. Bien, otra estrategia para solucionar problemas que tiene el 100% de seguridad de que sí te soluciona el problema es el uso de algoritmos. Un algoritmo es un prescriptivo, son como unas instrucciones, una serie de pasos que debes seguir rígidamente para solucionar el problema.
Entonces, allí sí te soluciona el problema al 100%. Los algoritmos funcionan en casi todas las ciencias matemáticas, en casi todas las ciencias fácticas. Las fórmulas son algoritmos. Que la forma de sumar es un algoritmo, cómo sumas, cómo restas, cuáles son los pasos que dan. Esos son algoritmos. Obviamente, en las ciencias humanas no hay algoritmos. No hay un algoritmo para evitar que tu pareja te sea infiel. No existe. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos multideterminados. En cambio, con números sí funciona el uso de algoritmos. Algo importante en el uso de algoritmos es que debes seguir todos los pasos rígidamente, uno tras otro, sin alterar ni saltarte ninguno. Finalmente, otra estrategia para solucionar problemas es el uso de la heurística. Heurística es una palabra que viene de eureka. Eureka es una interjección que se usa cuando estás asombrado, cuando algo te sorprende. Y justamente la heurística es la estrategia a través de la cual tú utilizas tu creatividad, tu imaginación para buscar reglas prácticas para solucionar el problema. Cuando el profesor te enseña una metodología para solucionar determinado problema y te dice, así se soluciona, pero es muy largo, profesor, te voy a enseñar un truquito, te voy a dar un atajo, te está remitiendo al uso de una estrategia heurística, o sea, algo que es producto de la inventiva, que no hay cómo realmente explicar, pero que te sale, ¿ya? Eso es una estrategia heurística. Es muy interesante ver acá, justo lo que explicaba acá la profesora, porque si nos damos cuenta, gran parte de nuestro conocimiento, gran parte de nuestro pensamiento está remitido justamente a esto. Es por eso que cuando hablamos de un pensamiento convergente y un pensamiento divergente, hay que enfatizar esas diferencias. Pero, profesor, cuando nosotros hablamos de inteligencia, claro, ¿qué entendemos por inteligencia? La palabra inteligencia viene de dos voces griegas, inter leyere. Inter significa entre y inter leyere son opciones, o sea, escoger entre opciones. La inteligencia, pues eso se dice que es la capacidad de pensar en forma abstracta, de utilizar la información previa, de crear y de adaptarse a las situaciones nuevas. Por eso se dice que es la capacidad, no es una habilidad. No es que yo sé matemáticas y por eso soy inteligente. O sé más comprensión lectora y qué van a saber estos ignorantes. No, sino es la capacidad para resolver situaciones problemáticas en forma adecuada, de manejar las emociones también. Todo ello con un fin en concordancia con el entorno. Por eso la gran pregunta sobre la inteligencia, ¿cuál es? ¿La persona inteligente nace o se hace? Y seguro que más de uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto al señor Sebastián Morales, hola Sebastián, Hola, profesor. ¿la persona inteligente nace o se hace? Se hace. Se hace, no nace. ¿Estás seguro? Dime, Sebastián, Yo creo que sí. ¿crees? Es que en sí es algo de... No es como, no es como que yo nazca y voy a empezar a ser inteligente. Es algo de lo que yo, mediante el tiempo, voy aprendiendo. A qué vas a postular tú, Sebastián? Ingeniería civil ¿Dónde? en San Marcos. Ya. Bueno, espero verte en estos seminarios que se están dando acá en Masterclass. Espero que estés asistiendo. ¿O Sí. no? ¿A cuál has asistido? ¿Cómo? ¿A cuál de todos los seminarios has asistido, digo? Que se llevado a cabo hasta ahora. No, por el momento no. Sería bueno que lo veas, ¿eh?
Ahí va a haber, creo que, seminario de economía, ¿no? Va a haber seminario de razonamiento matemático. Hoy día tengo yo seminario de filosofía. ¿Cómo estás en filosofía? Sebastián. Más o por ahí. Más. ¿En qué colegio has estudiado tú, Sebastián? Cruzaco. ¿Ya? ¿Has llevado filosofía? No. ¿Ves? Pues tienes que tener cuidado. Son 4 preguntas que te vienen en San Marcos, ¿no? Si vas no te voy a decir que te van a venir 8. 8 es al chico o chica que postula acá sociales. A los demás les vienen 4. Pero la herencia, el ambiente, claro, ¿no? Entonces, por ese lado, es importante. Dime, Sebastián, ¿tú eres nervioso? Sí. Ya. ¿Has dado examen de admisión? No, solo simulacros. Solo simulacros. Muy bien. ¿De dónde te comunicas, hijo? ¿Cómo? ¿Por dónde vives? Comas. Comas. ¿Qué parte de la Gran Comas, hijo? Por Belaunde. Belaunde, ya, muy bien. Ok. Eso está por la Túpac. Sí. Ya, ¿ves? Pero sería bueno que trabajes también tu inteligencia emocional. Porque noto que eres bien nervioso. ¿No es así? Sí. Y te bloqueas. ¿No es así, Sebastián? Sí, normalmente sí. Por eso, pues, hijo. No, entonces, pero vamos a ver, profesor. Si nosotros hablamos de inteligencia, por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, cuando nosotros decimos inteligencia, ojo, es clave poder entender acá qué es la inteligencia o a qué le llamamos inteligencia. Claro, ¿no? A veces, por eso, muchas personas ahí tienen que trabajar mucho sobre esto. ¿En qué sentido o sobre qué, profesor? Por eso hay que estar atentos acá. Veamos aquí. A resolver situaciones o problemas. Aprender. La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican para resolver situaciones o problemas, aprender de lo nuevo, adaptarse al medio ambiente y ser feliz. La inteligencia es dinámica, mejorable y cambia en función de la estimulación que se le provea, por lo que es importante desarrollarla en todo momento. Hablemos de por qué es importante desarrollar la inteligencia con peras y manzanas. Antes, se creía que con el nivel de inteligencia con el que nacías, sería el mismo con el que te morías. La inteligencia era estática, lo que no era muy esperanzador. Con la llegada del constructivismo, se demostró que la inteligencia es dinámica, por lo que siempre se puede mejorar si se le brinda al alumno el acompañamiento pedagógico necesario. Otra creencia del siglo pasado era que la inteligencia solo se aplicaba y se demostraba en cuestiones académicas. Ahora esta idea errónea se desplaza por aquella que dice que la inteligencia se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, como se explica en la teoría de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo completamente inherente a nosotros y su funcionamiento tiene repercusiones en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales se debe desarrollar la inteligencia son: para aprender a ordenar nuestro pensamiento de manera cada vez más efectiva y así saber actuar en cualquier circunstancia; para identificar y definir los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente; para establecer estrategias de acción que nos conduzcan en cualquier ámbito de la vida. No solo basta con identificar los problemas, es necesario establecer el cómo resolverlos, y esto es gracias a las estrategias, porque nos permite anticiparnos a cualquier consecuencia en la toma de decisiones al no tomarlas de manera automática. Para liberarnos de la impulsividad en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, preparándonos de manera racional para aprender de nuestros errores y aplicar estos conocimientos a otras áreas. Porque gracias a ella,
le damos significado a nuestra vida y tomamos el control de ella. Planeamos, proponemos en función de lo que ya conocemos y de los errores que hemos superado. En resumen, el que piensa bien está satisfecho de lo que hizo y cómo lo hizo. Y eso le da seguridad, autoestima y su motivación se incrementa, favoreciendo un ser feliz. Eso es muy importante, ¿no? Por eso, cuando tú dices, profesor, pero yo soy inteligente, claro que sí. Académicamente puedes estar muy bien, ¿no? Pero cuidado. Por eso, la herencia, el ambiente o el contexto, el entorno influye mucho, ciertamente. No totalmente, pero sí. Ahora, por eso hay teorías sobre la inteligencia. Binet, que fue el primero que elabora lo que viene a ser la prueba, la primera prueba de inteligencia, ¿no? Sobre la inteligencia, ¿no? Él considera justamente el éxito escolar. Binet con Simon, en el año 1905, elaboran la primera prueba de inteligencia. Claro, pero tenían una visión factorial. Spearman creía que la inteligencia representaba una capacidad general, heredada. Por eso se habla de un factor G. Esta es la teoría bifactorial, que también lo pueden ver en su material. Claro, ¿no? Y es una especie de manantial o brote de energía mental que fluye. Por eso decía que el factor general es innato, con él nacemos. Y los factores específicos vienen a ser tareas particulares del factor S. Y hay un factor W, que es el factor will, que está inmerso dentro del factor G. Es por eso, chicos, que en el caso de Spearman, él le va a dar mucho valor a ¿qué? A lo que viene a ser justamente el factor, por decirlo de alguna manera, heredado o biológico. Claro, pero por eso, chicos, ojo, es importante hacer la observación, ¿no? O sea, cuando tú dices, profesor, la persona inteligente nace o se hace. Hay quienes tienen una noción o una idea, partiendo también de sus investigaciones, que puede una persona nacer, claro, pero cuidado, claro, pero cuidado, no es la única concepción sobre la inteligencia que hay. Por eso, hoy en día podemos encontrar varias definiciones de inteligencia. Claro, entonces, no nos quedemos solamente con una visión, ¿no? No solamente o estrictamente de un corte puramente académico. No, no, no. ¿Cómo es eso, profesor? Hay que tener cuidado. Claro. Por eso cuando se habla de Spearman es interesante. ¿Cómo así? Veamos acá. La teoría de que la inteligencia se compone de un factor general y otro específico. Creyó en la existencia de un factor general que interviene en todas las fases de la conducta humana y atribuyó a las capacidades específicas papel determinante en cada actividad. Observó que si aplicaban los test mentales a una muestra de sujetos, el coeficiente de correlación obtenido era casi siempre positivo. Cabría suponer que estos test no midieran atributos totalmente independientes del funcionamiento mental. Esto apuntaba hacia la existencia de una estructura subyacente más sencilla. Se formularon dos posibilidades. Estructura oligárquica. Las correlaciones son reducidas a un pequeño número de atributos independientes que correspondieran a compartimientos separados con localizaciones cerebrales específicas. Estructura monádica. Las correlaciones son reducidas a un solo factor general o G subyacente. Spearman propone tres teorías.
Las leyes cualitativas de la noogénesis, las leyes cuantitativas de la cognición y procesos aneogenésicos. Las leyes cualitativas de la noogénesis. Noogénesis está compuesto por noético, que significa todo conocimiento autoevidente y lo forman proporciones autoevidentes, y genético, que se entiende el dar origen a un conocimiento nuevo. Por tanto, noogénesis es la generación de un contenido nuevo en el plano de la cognición. Se plantean 3 leyes noogenéticas. Ley de la aprehensión. Cualquier experiencia vivida tiende a evocar de forma inmediata un conocimiento de sus características y de las que las ha experienciado. Ley de la deducción de reacciones. Cuando una persona tiene en mente 2 o más ideas, posee más o menos poder para atraer a su mente cualquier relación que exista entre ellas. Y la ley de la deducción de correlatos. Cuando una persona tiene en mente alguna idea junto con alguna relación, posee más o menos poder para atraer a su mente la idea correlativa. Ley de cuantitatividad de la cognición. Cantidad de procesos cognitivos de la teoría noogénica, es decir, entiende claridad y velocidad. Para el doctor G, contiene ambas dimensiones en tanto que esta aparece como 2 manifestaciones alternativas de una y la misma unidad funcional subyacente. Ley de rendimiento constante. Actualmente tiende a mantener su rendimiento cognitivo total simultáneo, constante en cantidad, aunque varía en calidad. Ley de retentividad. La ocurrencia de cualquier suceso cognitivo produce una tendencia a dicho suceso que puede suceder con posterioridad. Las manifestaciones de dicha ley pueden dividirse en 2 leyes subsidiarias, que son la ley de inercia, que es los sucesos cognitivos siempre comienzan y terminan más gradualmente de su apariencia causada, y la ley de facilitación, que son cualquier suceso cognitivo por el hecho de ocurrir tienden a volver a ocurrir con más facilidad. Ley de la sucesión. Son cuando 2 o más sucesos cognitivos ocurren, tienden a aparecer juntos con mayor facilidad. Ley de fatiga. La ocurrencia de cualquier evento cognitivo produce una tendencia opuesta a su pronta recurrencia. Proceso anoogénico. Se entiende por anoesis el conjunto de procesos cuya naturaleza no son proporcionales, autoevidentes, anoéticas, y no son generar conocimientos nuevos, anoéticos. Reproducción. Consiste en la evocación de ítems ya representados con la cognición. Desaparición. Este proceso pretende dar cuenta de la desaparición de detalles en el plano cognitivo. Variación de claridad. Este proceso consistiría en una especie de tensión mental que permitiría mantener un contenido cognitivo a un cierto nivel de definición durante un cierto periodo de tiempo, retrasado su tendencia adhesiva a la definición indiferente. Es por eso muy importante ver acá que cuando se habla del modelo, por eso, bifactorial, Spearman le está dando mucho valor al factor biológico. Pero también tenemos la teoría de Thurston, que postula un factor general análogo al factor G, así como 7 factores básicos de habilidades mentales. Por eso es muy importante ver ahí cuáles son estos. Pues él nos habla de aptitudes mentales primarias, con las que nacemos, con las que venimos a este mundo. Claro, entonces, esas aptitudes se van a estimular más por la acción de ¿quién? Del medio social. Interesante, profesor, claro. Es por eso que cuando nosotros, por eso hablamos a este nivel, es interesante, por eso entender aquí justamente lo que plantea Thurston. ¿Por qué? Porque Thurston nos va a dar una visión un poco más amplia a lo que inicialmente nos proponía, por ejemplo,
En este caso, Spearman, totalmente. Ahí hay que hacer justamente esa distinción. ¿Por qué? Porque podría ser pregunta de examen de admisión, ¿no? En San Marcos, claro, y hay que tener mucho cuidado, mis muchachos. Por eso vamos a ver acá, justamente, veamos ahí. Recordemos, Charles Spearman propuso la existencia de un factor general que explicaba las puntuaciones en diversas pruebas de inteligencia. Luego de eso, también planteó la existencia de factores específicos, los cuales no estudió, ya que los relacionó bastante con el aprendizaje, que no iban con su concepción innata o biológica de la inteligencia, mientras que G, al relacionarla con la actividad o eficiencia neural, sí era un factor favorito para Spearman. Sin embargo, en estudios posteriores, tanto Spearman como su equipo de investigadores encontraron factores de grupo, reconociendo él la importancia al final de factores de menor orden que G. Louis Thurston, ingeniero y psicólogo también, utilizó técnicas más refinadas que las que usó Spearman. Recordemos que Spearman utilizó el coeficiente de correlación, que lleva su nombre, y el análisis factorial. Thurston utilizó un tipo de análisis factorial mucho más preciso que se llamaba análisis factorial múltiple. Tarea para ustedes averiguar en qué consiste el análisis factorial múltiple. Con esto, Spearman pudo identificar gran cantidad de factores de grupo, encontrando todos ellos: ¿sí? Comprensión de palabra, fluidez de palabra, número, espacio, memoria asociativa, velocidad perceptual y razonamiento inductivo. Bien, veamos cada uno de ellos. Comprensión verbal hace referencia al nivel de entendimiento que yo tengo de las palabras, mensajes, oraciones, ideas, en fin, cualquier mensaje que me transmite una persona, ya sea oral o escrito. Consiste entonces en ¿qué? En que yo tengo la habilidad de entender lo que una persona me va a comunicar, ya sea con palabras escritas o habladas. Eso es lo que es comprensión verbal. Fluidez de palabra es muy diferente acá, ya que aquí se agrega el factor velocidad. Fluidez de palabra consiste en la velocidad en la que yo puedo escribir, comunicar, hablar o enviar un mensaje utilizando palabras a una persona. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? En que aquí esto es comprensión y esto es expresión. Número. El factor número hace referencia a la capacidad que yo tenga de manejar números, de manejar cantidades, pero simples. Estamos hablando de las 4 operaciones aritméticas simples, ¿no? No hace referencia a habilidades más complejas aritméticas, ¿no? Habilidades aritméticas más complejas no entran aquí. Solamente entran aquí habilidades de operaciones simples. Luego tenemos espacio. Aquí espacio es la capacidad para imaginarse, es decir, trabajar mentalmente con objetos de 2 o 3 dimensiones, de tal manera que podamos moverlos, girarlos, desarmarlos mentalmente y poder pues llegar a soluciones o respuestas. Memoria asociativa, que es un factor muy interesante, consiste en la capacidad que yo tengo de recordar estímulos que yo he asociado con otros o con primeros estímulos que no tienen ninguna relación entre ambos. Este test es bien complicado de evaluar porque, supongamos que yo les pongo un listado de palabras y yo quiero que ustedes se aprendan las segundas palabras. Si yo les pusiera carro, llanta, y luego les pido que me lo repitan, si ustedes me lo repiten correctamente, ¿podría yo decir que estamos hablando de memoria asociativa? Yo diría que no, porque carro y llanta tienen una relación.
Mientras que la memoria asociativa sostiene que es memoria para recordar un estímulo con otro, pero que no tienen relación con nada. Simplemente la relación que tienen es que este está primero que el segundo. Bien, entonces llanta y carro no está evaluando memoria asociativa, está evaluando memoria analógica o analogías o memoria de relación. Es por eso que memoria asociativa es un constructo que actualmente ya no se mide mucho, porque si ustedes se dan cuenta, su utilidad no es muy necesaria, ya que no se presenta mucho en la vida real. Más bien apela a un tipo de aprendizaje mecánico, memorístico. La velocidad perceptual hace referencia a la capacidad que tenemos de detectar detalles esenciales o no esenciales. Este tipo de prueba es interesante, se usa mucho actualmente. Razonamiento inductivo es la capacidad para extraer relaciones entre objetos, estímulos, hechos. ¿Sí? Bien, vamos a ver brevemente qué tipo de ítem se utiliza en cada uno de estos. Es muy interesante, ¿ya? Porque esa prueba de habilidades mentales primarias de Thurston fue muy interesante, no voy a negarlo. Pero cuidado, porque Thurston enfatizaba de que si tú desarrollabas uno, ya no estaba presente el otro. Cattell sostiene, en cambio, que el factor G está constituido por una serie de factores primarios, pero se focalizó en dos: la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. La inteligencia fluida tiene que ver con la creatividad, la innovación, la perspicacia. La cristalizada tiene que ver con la experiencia, la práctica. Entonces, cuando hay chicos que me dicen, profesor, pero yo tengo por ejemplo, ¿no? Yo puedo resolver situaciones anecdóticas, pero basado en mi experiencia. Claro, pero ahí estás haciendo uso ¿de qué? Ahí estás haciendo uso de lo que viene a ser tu inteligencia cristalizada. La fluida se basa más que nada en la creatividad, la innovación, que es muy importante, claro que sí. Por eso, chicos, es muy importante cuando tú hablas a este nivel, ver cuál de estos dos tipos de inteligencia estás desarrollando más. Si es la fluida o es la cristalizada. Claro. Es por eso que hoy en día podemos ver, ¿no?, que cuando se habla de Cattell, justamente, ¿no?, hay veces como que por ahí se puede un poquito confundir quién es este personaje llamado Cattell. Claro, pero por eso mismo, jóvenes, hay que tener cuidado, ¿no? Porque Cattell justamente lo que busca es que la persona descubra en sí mismo o en sí misma estos dos tipos de inteligencia. Claro, por eso tú mismo tienes que ver cuál es ese tipo de inteligencia que tú has desarrollado o estás desarrollando quizás acá mismo en la academia para poder afrontar diversas situaciones. Entonces, cuando hablamos de Cattell, es importante ubicar acá dos elementos. Veamos acá. Con inteligencia fluida, y que las pruebas verbales se relacionan con una inteligencia cristalizada. Bien. Vamos a definir cada una. La inteligencia fluida, para Cattell, él dice que las pruebas no verbales que él utilizaba miden inteligencia fluida y que miden percepción de relaciones. La inteligencia fluida, que era lo que medían para él sus pruebas, es percepción de relaciones. Y él mismo postula que esto está ligado o que tiene un correlato neuropsicológico o neurológico que se relaciona con la eficacia neural.
Es decir, que la inteligencia fluida a nivel cognitivo es percepción de relaciones, pero a nivel de su soporte cerebral tiene que ver con la eficacia neural. Muy parecido al planteamiento de Charles Spearman, como recordarán. Quiere decir que Spearman tuvo una fuerte influencia en Cattell. Muy bien. Por su parte, la inteligencia cristalizada es la utilización de los conocimientos cristalizados. Muchas personas dicen que la inteligencia cristalizada son los conocimientos cristalizados, pero debemos acordarnos que la inteligencia no es una memoria cristalizada como para decir que solamente son los conocimientos cristalizados. Al hablar de inteligencia estamos hablando de una utilización, de una habilidad, de un interés, de una creatividad. Entonces, si decimos que es inteligencia cristalizada, es la utilización de los conocimientos cristalizados. Definitivamente, esta inteligencia está intrínsecamente relacionada con el aprendizaje. Y otro punto más, ¿qué relación existe entre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida? Pues que toda la inteligencia fluida es un tipo de inteligencia que nos permite a nosotros extraer relaciones, sobre todo de elementos, estímulos, situaciones, problemas, tareas nuevas. Y en base a esas percepciones, esas relaciones, esos patrones que nosotros extraemos, vamos almacenándolos y se va volviendo conocimiento cristalizado. Es decir, la inteligencia cristalizada es la utilización de los conocimientos cristalizados que se han obtenido a través de la inteligencia fluida. Muy bien. Esta teoría, si bien es reconocida se reconoce a Cattell como su autor principal, tuvo una fuerte participación de John Hoare. John Hoare. Vamos a ver luego a Hoare. Pero es importante, por lo menos, que nos quede claro a qué le llamamos fluido y a qué le llamamos cristalizado. Ojo, esas son las teorías clásicas de la inteligencia. Pero hoy día se habla de teorías contemporáneas sobre la inteligencia. Ahí tenemos el modelo triádico de Robert Sternberg. Para Sternberg, pues él define la inteligencia como el autogobierno, ¿no? O sea, la inteligencia es la capacidad para dirigir y regular la propia actuación ante las demandas y situaciones cotidianas. Por eso la inteligencia está determinada por tres relaciones: el mundo interno, la experiencia individual y el contexto. Por eso él critica las teorías tradicionales, porque miden solo una parte de la inteligencia. Lo que pasaba con Thurston. Thurston decía, si eres bueno en las matemáticas, todas las demás se anulan. Si eres bueno en el área de razonamiento, entonces esto va a ser puesto en tela de juicio. Por eso él habla de tres tipos de inteligencia: la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la llamada inteligencia práctica. Si nosotros hablamos de la inteligencia analítica, mis jóvenes alumnos, la inteligencia analítica tiene que ver básicamente con aquel tipo de inteligencia que se caracteriza en qué? Habilidades lógico-matemáticas, verbales, es la principal responsable del éxito académico. Se utiliza para resolver problemas escolarizados y académicos como tal. Es el pensamiento crítico que involucra el análisis y evaluación de la información. La inteligencia creativa es aquella cuya capacidad es la capacidad para ir más allá de lo asignado y gestar nuevas ideas. ¿No? Claro. Habilidad de adaptación a nuevas tareas. O sea, es evidente la innovación lingüística. Eso es muy importante, aplicable a problemas novedosos. La inteligencia práctica o contextual es la capacidad de ajustarse eficazmente a un contexto para solucionar un problema. Es aplicable a problemas cotidianos en diversos contextos. A este tipo de inteligencia le dará mayor importancia ¿a quién? Sternberg. Claro, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar justamente eso. Por eso, jóvenes, cuando tú dices, profesor, entonces quiere decir que una persona inteligente, claro, hay que entenderlo de manera bastante clara,
y bastante sucinta para no cometer equívocos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a decir, podría ser una pregunta de examen de admisión. No lo tenemos tan a la ligera, chicos. Ya han venido preguntas muy anecdóticas en San Marcos. Veamos acá. Teoría triárquica de la inteligencia, de Robert Sternberg. Esta teoría tiene tres subteorías. La subteoría componencial o inteligencia analítica se refiere a las relaciones existentes entre la inteligencia y el mundo interno o mental del sujeto. La subteoría experiencial o inteligencia creativa, que estudia la inteligencia en términos de relaciones entre el individuo y su experiencia a lo largo de la vida. Y la subteoría contextual o inteligencia práctica, que considera la inteligencia en función de las relaciones del individuo con su modo externo o contexto. La subteoría componencial o inteligencia analítica especifica los procesos que subyacen en el procesamiento de la información y que ayudan a entender la conducta inteligente. Tiene tres componentes: los metacomponentes, que son procesos ejecutivos que permiten también entender las diferencias individuales en la inteligencia; los componentes de rendimiento, que ejecutan lo que mandan los metacomponentes; y los componentes de adquisición, retención y transfer, que son mecanismos para adquirir nueva información, recordar la ya existente y transferir lo aprendido a otro contexto. Por ejemplo, Elena, de 32 años, realiza actividades de investigación en una universidad particular. Cuando surge una idea de trabajo, ella demuestra capacidad de organizar las actividades que se tendrá que realizar tanto a nivel técnico como a nivel de personal. Durante la planificación de su idea, Elena recuerda investigaciones anteriores, relacionándolas entre sí y considerando los posibles resultados de un nuevo proyecto. También es capaz de justificar las bases de sus decisiones. Asimismo, ante la falta de información, ella realiza constantemente la búsqueda bibliográfica y discierne entre diversas fuentes, tomando en cuenta su propia experiencia, su criterio científico y el de sus analistas. La subteoría experiencial o inteligencia creativa dice que a medida que el individuo enfrenta tareas nuevas, adquiere experiencia, controla y automatiza las situaciones. Tiene dos grandes facetas. Primero, enfrentarse a situaciones nuevas, donde la inteligencia supone una capacidad para enfrentarse a estas situaciones y dar una respuesta rápida y eficaz. En este caso se usan tests de inteligencia fluida. Y la automatización de la información, que consiste en el procesamiento automático de la información, el cual es preconsciente. No hay un control consciente. Se liberan mecanismos mentales para tratar con la novedad. Por ejemplo, David, de 20 años, ha estudiado la secundaria en un colegio preuniversitario, obteniendo buenas calificaciones constantemente. Él decide estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica en una universidad nacional. Logra ingresar a la universidad en el segundo puesto, pero se percata que ahora las clases ya no le brindan todo el material preciso que debiera leer, siendo este insuficiente para aprobar sus exámenes. Rápidamente decide que un primer paso para no perderse los detalles es grabar las clases. Asimismo, los profesores ya no lo guían con detalle o le exigen avances, tal como en la etapa anterior. Ante esta nueva situación, tiene dificultades enfrentando los exámenes del primer ciclo, por lo que decide ensayar formas para agendar y cumplir sus actividades diarias, internalizando aquellas que le brinden los mejores resultados. La subteoría contextual o inteligencia práctica trata de explicar la utilidad de los componentes de la inteligencia en situaciones de la vida diaria. Tiene tres mecanismos: la adaptación, que implica la modificación de las funciones cognitivas, afectivas y o conductas para lograr un ambiente adecuado a las necesidades, intereses y motivaciones. La selección, donde se rechazan condiciones adversas y se eligen otros ambientes que se ajusten a los valores, necesidades y capacidades del individuo. Requiere la capacidad de sopesar lo positivo y negativo de cada caso. El modelado, cuando no es posible el cambio de ambiente. El individuo moldea las condiciones para lograr la mayor adaptación posible a su entorno. Implica cambios en el medio exterior, preparar el ambiente. Por ejemplo, Rubén, de 36 años, era empleado en una empresa de telecomunicaciones y ha obtenido el puesto de director en la compañía de la competencia, ambiente donde existe una alta presión por obtener los mejores resultados. Inicialmente tuvo que adaptarse al cambio de funciones, dado que el grado de responsabilidad del director es mayor y depende de las acciones de sus empleados. Dado que es nuevo en la empresa, sus empleados muestran poca iniciativa y hay desacuerdos constantes debido a que estaban acostumbrados al sistema de trabajo de su jefe anterior. Al respecto, con la intención de modelar el entorno laboral para que esté acorde a sus necesidades, Rubén opta por convocar a reuniones de retroalimentación semanales. Sin embargo, no hay cambios significativos en los últimos 6 meses. Finalmente, tras sopesar lo positivo y negativo de la situación en la que se encuentra, Rubén opta por renunciar a la empresa y buscar otra oferta que vaya más acorde a sus convicciones. Es muy interesante ver ahí, por eso,
Cuidado, jóvenes. ¿Por qué? Porque ciertamente, cuando hablamos de inteligencia, el modelo triárquico o triádico es muy interesante. Ahí tenemos las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner nos habla de 8 tipos de inteligencia, basándose en la neuroanatomía, en la neuropsicología. Él considera, Gardner, de que hay una inteligencia lingüística verbal, que es la fluidez que posee una persona en el uso de la palabra, la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita, propia de los escritores, poetas, periodistas, oradores, ¿ya? Pero cuidado, y también podemos encontrar la inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad para poder resolver problemas tanto lógicos como matemáticos, inferencias, analogías a este nivel, ver lo que es causa y efecto. Ahí encontramos también la inteligencia espacial visual, es la capacidad para poder ver diversos objetos en diversas dimensiones en el espacio. Claro, el diseño, el uso del espacio, los juegos como el ajedrez, que requiere habilidad para visualizar diferentes perspectivas y ángulos. Ahí están los arquitectos y los escultores. La inteligencia musical es la capacidad musical, que es una habilidad que se desarrolla más temprano en los niños. Claro, capacidad de reconocer ritmos y patrones tonales, ¿no? Ahí tenemos la inteligencia intrapersonal, es la capacidad de introspección, mirar hacia adentro. ¿Propia de quiénes? De los psicólogos, los religiosos, los psicoterapeutas. La inteligencia interpersonal, habilidad para trabajar cooperativamente con otros grupos. Comunicarse verbal o no verbalmente, claro, con otras personas. Es la destreza para comprender a los otros. Esta inteligencia capacita para leer, entender intenciones, estados de ánimo. Este tipo de inteligencia también es importante. Senestésico corporal es la habilidad de usar el cuerpo de diferentes formas para expresar o llevar a cabo una tarea, como la danza, ¿no? Propia de los bailarines de ballet, de las artes marciales, entre otros. La inteligencia naturalista consiste en el entendimiento del entorno natural y la observación científica de la naturaleza, ¿no? Como los biólogos, los ingenieros ambientales, ingenieros geológicos, ¿por qué no? Por eso, cuando hablamos de inteligencias múltiples, va de la mano con la inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Que parte de los estudios de Peter Salovey y John Mayer, que considera de que hay que hablar de una inteligencia emocional, un coeficiente emocional. Y por eso nos habla de un autoconocimiento, de un autocontrol emocional, una automotivación, un reconocimiento de emociones ajenas o empatía y las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Si a mí me preguntan en el examen de admisión, ¿qué ha tomado Goleman de alguna manera del modelo de Gardner? Sería la inteligencia intrapersonal, que son estas 3 primeras: autoconocimiento, autocontrol emocional y automotivación, y la inteligencia interpersonal, empatía, relaciones interpersonales o habilidades sociales. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, chicos. ¿Por qué? Porque muchas veces, justamente en ese punto, hay que ser claros que cuando se habla de inteligencia, por eso, profesor, ¿la inteligencia se puede medir? Claro que sí. Ahí están las pruebas de inteligencia. No, Binet elabora la primera prueba de inteligencia junto con Simon, en la famosa prueba del Stanford-Binet. Pero hoy en día se habla también de la fórmula del coeficiente intelectual, que es la edad mental sobre la edad cronológica por 100. Muy interesante. La edad mental es la edad maduracional. Tu edad cronológica es tu edad real. Ah, mire, qué interesante, profesor. Por eso, a partir de esto, Lois Terman elabora la escala del coeficiente intelectual. Claro, ¿en qué nivel te encuentras tú? Entre 90 a 109, normal o promedio, 110 a 119, normal, superior o brillante, 120 a 129, superior, arriba de 130, muy superior. O estás por debajo de 80 a 89, normal inferior o normal torpe,
70, 79 limítrofe, menos que 70, retraso mental o retardo mental. Cuidado. Por eso las pruebas de inteligencia tienen validez, tienen confiabilidad, hay un nivel de estandarización y hay normas que hay que considerar. Por eso el contenido y los puntajes de los test miden un limitado grupo de habilidades. Uso de los test de inteligencia pueden originar que se etiquete permanentemente a las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso, cuando se habla ya del modelo psicogenético, ahí hablamos de Jean Piaget. Piaget define la inteligencia en términos de adaptación. Es la capacidad de adaptación del individuo a su medio ambiente. Y este es un tema bastante amplio, por eso si se han dado cuenta, en inteligencia no lo podemos ver tan simplemente. En la siguiente clase voy a terminar esto y entramos con el siguiente tema. De hecho, totalmente. O sea, no es que acá lo dejo. No. Yo tengo que terminar esto porque podría ser pregunta de examen de admisión ahora en San Marcos. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro?